equipo. Muy buen día, estoy grabando porque después lo comparto para... Estos videos los llegan a ver hasta 200 personas, es una cosa impresionante. Aquí nos podemos conectar muchas veces poquito porque es horario de trabajo, pero hay videos que tienen muchas visitas de esto de profundización de biodecodificación. Que siempre digo dónde estamos para que más o menos... eh, si alguien entra nuevo como la Domi, no se pierda. Después del curso que hicimos ahora, en vez de hacer el curso en 16 encuentros, lo hice en 3 y nos quedamos con el compromiso que al comprender la biodecodificación en general, ya después quedaba ir haciendo los ejercicios, que hay una propuesta de 12 ejercicios, entonces apenas hagan algún ejercicio, me escriben por interno y yo les acompaño, más que a revisarlo, a ver si está bien o mal, hacer despejo de lo que es su propio trabajo. Entonces dijimos que una de las tres patitas de la biodecodificación es lo biológico. Y esta escuela, que se llama Leyes Biológicas y su página es www.leyesbiológicas.com, eh, empezó, ya llevan por lo que cuentan eh, más de 15 años trabajando en este tema y ves que dan un curso, vuelven a revisar el material y actualizarlo. Entonces, ellos empezaron clase el año pasado, el 28 de marzo del 2023, miren, se lo agrando para que lo vean, el 28 de marzo del 2023, y cada semana que daban una clase compartían el PDF. Entonces yo estuve un año entero descargándolo y hasta que tuvieron la última el 17 de mayo del 2024. Ellos dan cursos, si hay alguien que quiere profundizar con ellos, claro que los recomiendo porque además son muy generosos. Y ellos dentro de su página dice material de estudio 100% gratuito. Entonces yo no lo vendo, simplemente este Andy que está aquí abajo, que en algún minuto yo les escribí para saber qué precio tenía el curso, etcétera. Él es uno de los encargados, Andrés Pérez, y cada cierto tiempo manda correo electrónico. Entonces uno de los correos decía, ocupen este material si quieren hacer clase y cobrar por eso, no hay ningún problema. En el fondo, ellos dan incluso autorización para poder ocupar este material tan bueno. Entonces, yo solamente le veía un pero a este material, que era que son fotos. Si uno quisiera, por ejemplo, como generalmente hace con los PDF, este es un PDF, el diccionario. Si yo pongo aquí, copio esto. Pero si me voy a cualquiera de los materiales de las leyes biológicas, que aquí hay algunos de los archivos recientes, está el 38 que estuve revisando, si uno quiere copiar, no puede copiar porque son fotos, ¿ven? Me marca la foto completa, yo no puedo copiar frases. Entonces, al ser fotos, yo les decía que este material vale mucho la pena consultarlo cuando tengan algo que consultar. Hoy vamos a ver la clase 29, nos quedan las meninges que son de la clase 28 y vamos a ver la clase 29. Entonces, esta semana les terminé de transcribir, estuve unos cuantos días abriendo los PDF y, por ejemplo, abrí el PDF 1 y me salía mapa o el PDF, bueno, ya no me acuerdo, pero por ejemplo, el PDF 8 tiene lo del cáncer. Entonces, cuando abrí el PDF 8, voy sacando todo lo que se ve órgano por órgano. Entonces, este material se los compartí esta semana. No lo voy a estar compartiendo toda la semana para no marearlos y para que, entonces, a ver si ya saben buscarlo. Uno al buscar en el PDF, en la lupa, pone lo que anda buscando. Por ejemplo, voy a poner, quiero buscar algo acerca de bronquio,
puede estar en el PDF 40, página 13. Entonces se van a su carpeta, buscan el PDF 40, que estaría aquí, le dan doble clic, van a la página 13 y encuentran lo que sale de bronquio. Entonces, yo insisto que este material yo lo encuentro muy bueno y da bastantes pistas. em, Hoy les voy a poner ejemplo, como con este sentido, de lo que dice el diccionario, pero este material aporta la función del órgano. Entonces, cuando nosotros leemos la función del órgano, vamos a saber cuál es el conflicto que está detrás de la persona. Así que yo insisto que este material es muy bueno y da muchas pistas y dice cosas interesantes que uno, por no ser del mundo de la biología, no tendría por qué saberlas. Entonces, les copié también en el PDF, debe traer unas 5 páginas, bueno, lo tengo aquí para que así se los muestro también. Este PDF tiene exactamente mm, la página 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 9 páginas completas de todo. Entonces, por ejemplo, están las tablas de resúmenes que hace esta escuela por órgano y que eso generalmente yo la próxima vez que nos toque se los mostraré, no lo pasamos las tablas resúmenes, pero esas también entregan bastante información. Y después yo les puse aquí arriba, según mesodermo antiguo, les puse mapas del mesodermo antiguo. Está en el PDF 7, en el PDF 21 y en el PDF 23. Estos mapas, que se los copié aquí, yo los encuentro muy buenos como tablas de revisión. Entonces, así como tenemos nuestra tabla de revisión de 740 conflictos, uno podría preguntar, ¿la persona tiene algún órgano implicado del endodermo? Sí. ¿Está en la primera columna? No. ¿En la segunda columna? Sí. Y aquí están los números. ¿Es el uno? No. ¿El 2? No. ¿El 3? Se los voy a agrandar. El 7 no, el 8 sí, esófago. Entonces tienen la necesidad imposibilitada, que es lo que no se puede lograr y por eso se produce el conflicto, que en este caso es de concretar la digestión de un bocado considerado seguro. Algo que quería conseguir y creí que era seguro. Los ejemplos que había, por ejemplo, en torno a eso, personas que ya creían que tenían a su pareja segura y no era segura la pareja y perdieron la pareja y dónde tienen el problema en el esófago. Entonces, les puse estas tablas maravillosas, no son más nítidas, pero se leen porque les pueden dar la síntesis un poquito de cuál es la función del órgano que estamos decodificando. Entonces, están en el cuerpo y están así en función de la zona cerebral donde es. Aquí sabemos que son las sustancias blancas, que es justamente lo que estamos viendo ahora. Entonces, ponen el mapa que hizo el doctor Hammer de dónde se localiza en el cerebro y después esta maravillosa escuela dice dónde se localiza en el cuerpo. Me parece maravilloso este material. Cada día les tengo más cariño y sobre todo porque lo comparten esto de forma gratuita, no te demandan si es que lo estás ocupando, etcétera. Entonces, eh, ya vimos que tenemos estos mapas maravillosos que se los puse aquí a modo de ejemplo y que sepamos que ya vimos el endodermo, vimos el mesodermo antiguo, estamos en el mesodermo nuevo, este es nuestro mapa cerebral, las sustancias blancas que las vemos aquí, las otras demás afuera son las sustancias grises, estos son los órganos que hemos visto
Y hoy tenemos la clase 29. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, algo que quieran comentar? ¿Se entiende lo que hice como con ese resumen y que les compartí en PDF? Entonces buscan en la lupa el órgano que andan buscando y les va a salir en qué PDF está. Generalmente esta escuela tiene dos hojas por órgano. Entonces, si buscan algo del ojo, el coroide del ojo, son dos hojitas. Tampoco es que tienen que leer tanto, ves que quieran profundizar en cuál es el sentido biológico y cuáles son las fases que está viviendo eh, la persona. Eh, ¿Se entiende hasta aquí? Sí. ¿Algo que quieran preguntar o comentar? Ya. Entonces, avanzamos. Les decía que ahora nos queda lo, ay, nos queda eh, un órgano que son todo el tema que tiene que ver con el recubrimiento del cerebro, nos quedaba pendiente del PDF 28. Entonces, vamos a agrandar esto para poder permitir que quienes estén en celular lo puedan leer. Miren, hay seis estructuras orgánicas de tres capas embrionarias diferentes. Aquí las vemos: mesodermo antiguo, mesodermo nuevo y ectodermo, que tienen que ver con el recubrimiento del cerebro. De hecho, aquí las tenemos. Miren qué maravilla de imágenes ponen. Está el cerebro, primera capa más cercana al cerebro, por lo tanto, las primeras que se formaron en el embrión, la pía madre, el aracnoide, después viene la dura madre, ahí recién viene el hueso que protege el cerebro, el periósteo y el cuero cabelludo. ¿Qué cantidad de capas tenemos en relación a lo que va protegiendo el cerebro? Entonces, eh, cuando vemos y decimos tres capas embrionarias diferentes, porque se formaron en diferentes momentos mientras el feto el embrión iba creciendo, que recubren y protegen al cerebro, excepto la meninge dura madre, ya la vimos, que está ahí en la mitad, con función de estructura, y el periósteo en función sensorial y de nutrición de hueso. Se sitúa de adentro hacia afuera, lo que recién acabamos de ver. Entonces, las primeras más cercanas al cerebro son la meninge pía madre, que es la capa interna y delgada, muy vascularizada y en estrecho contacto con el encéfalo, siguiendo el contorno del tejido cerebral. Y la meninge aracnoides, que es una capa intermedia y menos fuerte que la dura madre, avascular, aunque atravesada por vasos sanguíneos hacia la pía madre. En el mesodermo nuevo se formó la dura madre y el periósteo, que es la meninge dura madre, capa externa, la meninge más fuerte, es la más fuerte de las tres, compuesta a su vez por dos capas, externa o endostial e interna o meningia. Está el cráneo y después, ¿cuál es la percepción biológica? Volvemos a recordar al ver esta columna de aquí donde dice fase activa, eh, posconflicto A, epicrisis, posconflicto B, que esta parte de los documentos hace referencia a la segunda ley biológica, que es cómo transcurre la enfermedad o mal llamada enfermedad. Entonces, aquí está la función, en verde siempre está el programa biológico que se activa y aquí está la que correspondería este botón que se activa producto de una emoción, se refiere a la ley biológica número uno, y la segunda es cómo transcurre la enfermedad, ¿vale? Y la tercera tiene que ver con esto: en qué momento se forma y a nivel embrionario.
Entonces aquí vamos a ver que al ver este recubrimiento del cerebro tiene que ver con varias fases. Volvemos a agrandar esto. Entonces, la función de estas capas es que da forma y consistencia al cerebro mediante cuatro tabiques que separan sus diferentes estructuras. Cuando hay un conflicto, que vamos a ver que el conflicto tiene que ver en esta parte de la cabeza con eh, sentirse torpe o estúpido, sentir poca capacidad a nivel mental. Entonces, dice aquí, a la hora del sentido biológico, eh, que esto no le pasa a los animales. Vamos a ver un poquito más adelante que el tejido graso tampoco le pasa a los animales. Es una situación que solamente vivimos los humanos, el sentirnos tontos o estúpidos. A los animales les pasa que por un golpe o por un daño puede ser que se dañe esta zona del cerebro, pero no por un pensamiento. Los animales no se sienten torpes o estúpidos o debilitados o piensan, van y van a choque directamente con uno que es más fuerte y ahí se dan cuenta que hay un macho dominante y el resto se retira, pero no dicen, oye, este tiene más músculo, este debe ser más fuerte que yo, no hacen esa reflexión que sí las hacemos los seres humanos, donde nos podemos sentir más torpes o estúpidos. Entonces, ¿por qué se activan estas funciones? Es por esto. El sentirse torpe o estúpido o con pensamientos que la persona siente que no está pensando bien. Entonces, se daña o se activa esta zona de, de estas capas y en algunas se puede producir la inflamación, que es lo que conocemos aquí, dice en una de las... eh, mm, mm, lo que la medicina oficial, esta hinchazón, llama meningitis o encefalitis. Entonces vamos a ver que si aparece en el diccionario. Aquí nos recuerdan algo bastante interesante que se da en estas capas, que es la barrera hematoencefálica, que es una barrera presente en los vasos sanguíneos cerebrales como una capa adicional, es una permeabilidad altamente selectiva que se produce como uniones estrechas alrededor de los capilares y separa la sangre que circula en el sistema nervioso central. Entonces permite el paso de agua, hormonas, glucosas, proteínas, y dice que esta capa hematoencefálica no permite el paso de bacterias y virus, por ejemplo. Eh, entonces, es un dato interesante que ya habíamos mencionado en otro momento de la función de este órgano. Entonces, cuando uno se va al cuál es el resentir de la meningitis, tengo miedo por mi cabeza y lo que suceda en su interior. Entonces Lisa dice, otra de Louis Hayes, dice rabia contra la vida, pensamientos inflamados. Entonces, ¿cuál es el pensamiento como propuesta de posibilidad? Es dejo marchar todo reproche y acepto la tranquilidad y alegría de la vida. Claro, todas estas frases siempre uno dice, se dice fácil, pero es que hay que hacerlo. Si no se dice, podemos estar metidos en problemas grandes. Entonces, Lisa siempre da las características físicas, que es la inflamación de meninges, de las membranas que rodean o protegen al encéfalo y la médula espinal. O sea, que aquí tenemos otro dato, la médula espinal. Aquí se las puse también. eh, qué maravilla. Lo otro que me parece maravilloso de esta escuela es que ponen imágenes, ponen un montón de imágenes y te van explicando la anatomía en profundidad. Entonces, miren, aquí está la médula y aquí vemos las capas también que protegen, aracnoides, la pía madre,
y aquí ya tenemos los huesitos de vértebra. Esta enfermedad a nivel emocional puede ocasionar la muerte si no se atiende a tiempo, por lo cual el mensaje que comunica la relación con la vida y la muerte, eso es lo que hay que decodificar. Se manifiesta en alguien que vive de pronto algo muy difícil de aceptar y por lo que siente mucha ira, que también lo podríamos decir que son pensamientos inflamados. No logro encontrar solución a esto que me está pasando. Por eso es tan importante hablar, porque lo que a mí no se me ocurre o con solo verbalizarlo puede hacer que se me abran un poquito los horizontes. Eh, no hay que vivir estas cosas muy difíciles para adentro porque se transforman en programas biológicos u síntomas u mal llamadas enfermedades. Para dicha persona, este acontecimiento inesperado y violento es una gran desgracia. Vive en estado de choque emotivo. También hace demasiados esfuerzos intelectuales por comprender pensamientos inflamados. El bloqueo mental, el mensaje que recibes con esta enfermedad es muy importante. Se presenta para que te des cuenta de que crees en algo que es nefasto para ti en ese momento. Este gran enojo o quizá el sentimiento de culpa que experimentas porque te impides vivir con alegría y felicidad están a punto de causarte la muerte. Mm. La meningitis. Nosotros en biomagnetismo decimos que la meningitis viral es menos grave que la bacterial, pero las dos tienen un porcentaje de mortalidad alta, pero se puede trabajar con biomagnetismo. Segundo órgano, la zona del coxis o el suelo pélvico periné o perineo. El suelo pélvico, ay, es que se los quiero agrandar para que lo veamos. Súper interesante esto que viene ahora. El suelo pélvico se encuentra en la zona del coxis. Aquí vemos esta zona de las últimas vértebras, eh, las últimas vértebras del cuerpo. Está formado por músculos, ligamentos y tejido conectivo. Puede tener dos motivos de activación. El segundo está pendiente de comprobación con un mayor número de casos. Es decir, la desvalorización local, ya hay varios casos donde se decodifica que tiene que ver con esta zona, tener problemas en esta zona con desvalorización. Y está pendiente de tener más casos el no ser apto para dar respaldo, sostén o soporte. El suelo pélvico sostiene varios órganos, vejiga, útero, vagina, recto. Entonces, en esta zona vamos a ver dónde están todas. Aquí está la vejiga, aquí está el recto, aquí está el útero y en fase activa, al atrofiarse y debilitarse la estructura, provoca el descenso de órganos que sostiene prolapso, cele o hernias. Entonces, ya sabemos que la hernia, según las vértebras, se decodifica y el prolapso es primera vez que aparece. Entonces, yo fui a buscar en un diccionario de medicina, más o menos nosotros sabemos qué son los prolapsos, pero lo que yo no sabía es que existen varios tipos de prolapso. Entonces, hay un prolapso uterino, que es el útero desciende empujando primero el cuello y después el cuerpo uterino. El prolapso de cúpula vaginal es que la vagina se da vuelta al revés y con lo de adentro hacia afuera. Es común en las mujeres a quienes le han quitado el útero. Cistocele, la vejiga sobresale de la pared de la vagina. Enterocele es el tipo de prolapso, el intestino delgado y peritoneo, que el revestimiento de la cavidad abdominal bajan entre la vagina y el recto. También es común entre mujeres que le retiraron el útero o histerectomía. Y rectocele se da cuando el recto sobresale de la pared posterior de la vagina. Este tipo de prolapso puede causar estreñimiento o presentar dificultad a la hora de ir a defecar. Entonces, estas imágenes que sí salen en el diccionario, pero no salen explicadas, eh,
Acuérdense que como María este PDF lo pide, cuando yo lo termine, porque cada clase voy poniendo lo que viene del diccionario y cositas como esta, se los mando al final de cuando termino estos encuentros. Entonces, ven, aquí tenemos los diferentes tipos de prolapso, que es cuando se sale la vejiga o cuando se sale el recto o cuando se sale el intestino aquí abajo. Habían fotos donde sale literalmente cómo se sale, así que las pueden buscar. Aquí, en esta misma página que yo estaba viendo para ver qué es, salía los grados de prolapso, entonces hay algunos leves como el grado 1 o el 2 moderado, y el 3 y 4 que es grave o prolapso total, dicen que hay que visitar a un urólogo o uroginecólogo para ver cómo se corrige esto, porque esto es pura anatomía eh, que vamos a ver desde la biodecodificación por qué se produce. No salía en el diccionario de biodecodificación nada relacionado con prolapso, entonces lo busqué fuera y dice que el prolapso indica un desplazamiento patológico de un órgano hacia abajo vinculado con la soltura de los elementos que la mantenían en su sitio. Es frecuente en el caso de próstata, útero, vagina, recto, uréter o vejiga que se dé estos tipos de prolapso. Entonces, aquí empieza la biodecodificación. ¿Qué habría que preguntarse? Vivo entonces una gran dejadez, abandono, falta de control. Los músculos se debilitan porque mi nivel de energía es tan bajo que no pueden mantener la elasticidad del órgano, entonces ahí tenemos la causa, una de las causas posibles de por qué se produce prolapso. Deja de abandono, falta de control. Estoy cansado, vivo una desesperación interior inmensa, está siendo vinculada más particularmente al aspecto de mi vida que está representado por el órgano afectado. Entonces, cuando se decodifica el prolapso, hay que buscar el útero, por ejemplo, la sexualidad femenina, rol materno. Saqué una decodificación del útero, no del diccionario, sino que de esta misma página. Entonces, vamos a ver un ejemplo más específicamente de por qué ocurre esto. Este diccionario también dice que cuando se da un prolapso uterino puede ser un conflicto para mostrar mi interior o puede ser que haya vivido una guarrada, le dicen, esto debe haber sido algún diccionario en España, o algo feo que viví. Entonces, necesito que salga y que se sepa. ¿Por qué les pongo todas las posibilidades que encuentro? Y si siguiera buscando, en vez de ponerle tres, quizá le llego a poner seis, porque cuando nos toque investigar con biodecodificación, insisto, no todos vamos a encontrarlo en el diccionario de 750 páginas, sino que a veces voy a tener que poner prolapso, biodecodificación en internet y me van a salir varias páginas como me salió con el tema del prolapso y del útero. No, no solo me salió esto, sino que les puse todo lo que me salió porque es información que considero interesante para que vayamos viendo cómo buscar. Mira, en el caso del útero, que es uno de los ejemplos que se pone de prolapso, dan el sentido biológico del útero. El sentido del útero está relacionado con mi hogar, mi primera casa. Es también el lugar donde se generan las nuevas vidas. Entonces, miren la cantidad de conflictos que hablan en relación al útero. Leamos, vamos leyendo qué dice. Conflicto a decodificar. Conflictos de supervivencia vinculados a la perpetuación de la especie, procreación. Conflictos de estar viviendo fuera de la norma. Conflictos relacionados con la frustración y el territorio sexual.
conflictos asociados a la producción de niños, memorias de embarazos que han terminado mal, fallecimientos de bebés recién nacidos, anomalías en bebés recién nacidos. O sea que aquí también se mete un poco en lo transgeneracional, puede tener memorias. Puede tener memoria el cuerpo celular, no solamente puede, sino que las tiene. Por eso hay que decodificar si es transgeneracional o si es proyecto sentido o si es de esta vida. Entonces, ustedes, por ejemplo, si están revisando una persona, le pueden poner número y pueden decir, ¿es el conflicto uno? No. ¿El conflicto 2? No. ¿El conflicto 3? Pues ya me da una pista. Entonces, yo cuando les devuelvo a las personas en un audio, les digo, mira, puede tener varias cosas que ver el útero, puede tener que ver con temas de que el primer espacio donde se gesta la vida, puede tener que ver con temas sexuales, tiene que ver con memoria, donde ha habido pérdidas quizá. Y entonces la persona también le puede decir, te puede decir, me resuena lo uno. Y si no te dice que le resuena nada, tú le dices, mira, buscando pregunté si podía hacer esto y te sale esto. Y yo insisto que preguntando con péndulo, a mí me impresiona porque eh, todas las semanas tengo casos nuevos. Esta semana me pasó algo que ya no me acuerdo cuál era el conflicto, pero justamente la persona tenía que ver 100% con lo que la persona estaba viviendo. Y era una frase que para mí no tenía ningún significado y tampoco sabía mucho por dónde dar un ejemplo, pero las personas lo saben. Hipertrofia de mucosa, anhelo de concebir un hijo en etapas tardías. Aquí ya hay incluso una biodecodificación, ideas, acuérdense que la crítica que se hace a la biodecodificación es que se encasilla. Por lo tanto, esto puede ser como puede no significar para la persona con la que estás trabajando. En el caso del descenso de la matriz, hace imposible llevar a cabo un acto sexual, problemas con los hijos que representan una carga excesiva para la mujer, mujeres que están con muchos problemas. ¿Para qué fui mamá? Uno dice, no, ¿quién hace eso? Aquí no hay juicios morales. Hay un montón de mamás que dijeron que si hubiesen sabido lo que implicaba ser mamá, no lo serían. Esto las mujeres quizás de 60 para arriba nunca se lo permitieron pensar, pero las nuevas generaciones lo piensan. ¿Está mal? No, no hay que evaluarlo. Si alguien lo piensa o lo vive, uno dice, ah, ya que se jodan, porque es que ¿para qué? ¿Por qué no lo pensaron antes? Bueno, hay una cantidad de maltrato y de denuncia en torno a las matronas o al embarazo, como diciendo, pues, bueno, no se queje tanto si a usted le gustó. Em, entonces, todas estas cosas hay que ir desterrando, el maltrato, pero hay que desterrar el juicio también, porque el juicio no nos permite sanar. La retroversión uterina, el hijo que tuve, no es del hombre que realmente amo, hijo creado a partir del rechazo. Mm, Bueno, todas estas cosas son y pasan más de lo que uno cree que pasan. Entonces, la página, esta otra página que dice causas emocionales del prolapso, pero Jiménez, si ya lo dijiste, no, porque me gusta poner como lo dice cada uno, o sea, ya sé que lo dije, pero esta otra página. Indica un desplazamiento patológico del órgano hacia abajo vinculado a las alturas de los elementos que lo mantenían en su sitio. Esto es función. La función da el conflicto. Es frecuente que en el caso de la próstata, es frecuente en el caso de próstata, útero, recto, lo mismo que dijo. Vivo una gran dejadez, un abandono, una falta de control. Estoy cansado, vivo una desesperación interior. Es importante que encuentre los medios de retomar mi vida o de tomar la vida en mis manos y estar activo ante esta dejadez y puedo buscar lo que amo verdaderamente, bien sea el arte, el deporte, el pasatiempo, para volver a darme vitalidad y el gusto de vivir. Fíjense ustedes que los prolapsos no se dan, se pueden dar en la juventud por un tema de embarazo, por estos temas que los vimos, sí, pero generalmente se dan en personas mayores
que tiene justamente que ver con que a ciertas etapas de la vida, si esto lo hiciéramos desde pequeñitos como un aprendizaje para la vida, el ver qué quiero para este año, qué objetivo tiene mi vida este año, para dónde voy, no dejaríamos la vida en manos de lo que me toque vivir, sino que constantemente buscaríamos algo que nos va a hacer bien. Una página que decía la palabra prolapso aquí, tenía que ver con la incontinencia fecal o urinaria. Entonces, da toda una primera parte con lo que es la incontinencia, o se llama también en, enuresis, en el caso de los niños. Y se los dejé todo, se los voy para que en algún minuto que quieran ver cómo trabajar un niño que se hace mucho pipí, estos tres párrafos están buenísimos. Hablan de, eh, no hablan de alguien que de vez en cuando se hace, sino que de un pequeño que constantemente se está haciendo pipí. Es un pequeño que reprime mucho durante el día y no logra controlarse de noche. Es un pequeño que tiene mucho miedo a la autoridad. Puede ser del padre o de quien ejerce esa figura, a veces miedo a la mamá. Eh, y no es, puede ser que a veces sea por maltrato físico, pero muchas veces no es maltrato, sino que es más bien el temor del pequeño a disgustar a la figura que es autoridad y no está a la altura de cumplir las expectativas. Entonces, hablan de cómo si padres viven esta situación de un niño, cómo poder reforzarlo o estimularlo de forma positiva. Y la segunda parte habla de cuando hay incontinencia fecal o urinaria, eh, pérdidas involuntarias de orina. Ambas situaciones se refieren al control en relación a personas adultas. Entonces, dice que puede que la vida te esté invitando a ser más flexible, a soltar a la gente y las situaciones, y pone bastante ejemplo de cómo me siento, de qué es lo que tengo que trabajar. Sí que el documento está bueno. Cuando se metan en un tema, métanse, lean, dejen unos 20 minutitos esto que yo les estoy mostrando del prolapso. Bueno, me demoré para preparar el Power y estuve como una hora leyendo, pero si ustedes se van a buscar, puede ser que lean durante 20 minutos y en 20 minutos ya se hacen una idea de cómo poder trabajar con las personas que están como con esta dificultad. Eh, Antes de pasar al coxis, que también tiene que ver con los órganos que estamos viendo, ¿hay alguien que quiera comentar alguna cosita? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. ¿Algo que quieran comentar? Bueno, acabamos de ver en profundidad, o no tan profundidad, el tema del prolapso y aquí hablan incluso de estas pérdidas de orina, que no son pocas las personas que las tienen mayores. Eh, y hay formas, yo un tiempo que estuvimos haciendo pilates con Denise, que ella tenía tiempo para hacer online, están las clases eh, en el PDF de todos los meses, donde yo comparto las clases grabadas. Hay una que dice Pilates y no llegamos a hacer este tipo de Pilates, pero si ustedes ponen Pilates o yoga para fortalecer el suelo pélvico, que es lo que estamos viendo, hay hartos ejercicios que te permiten hacer, cómo poder fortalecer la musculatura. Y además son dos experiencias que también te permiten ir soltando. Si uno trabaja, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Si yo trabajo la flexibilidad del cuerpo y el tonificarme, eh, termino trabajando la propia flexibilidad para la propia vida, pues sí,
Y si trabajo y medito sobre la flexibilidad y me voy trabajando y me voy pillando en las emociones que tengo rígida o de querer controlar todo, voy trabajando el cuerpo, sí, pues que si somos un todo y estamos totalmente unidas. Sí que si hay alguien que tiene temas de prolapso, eh, antes de tener que llegar a cirugía, a que te intervengan a nivel médico, intenta, apenas te salga las primeras gotas de orina, vete, o antes incluso de que te salga, si eres una persona que ha aguantado mucho eh, para ir al baño y no ante la primera orden que da el cuerpo, tengo ganas de hacer pipí, si eso no, y me aguanto, yo era de las que me daban ganas en la mañana y podía llegar hasta la noche porque no quería ocupar los baños del colegio, por ejemplo. Todas esas cosas hacen que se deteriore nuestro cuerpo limitado, no ilimitado. En el caso del coxis, bien interesante porque hay personas que les duele al estar sentado en la zona final. Entonces, aquí para variar hay tres o cuatro posibilidades. En relación, tercera etapa embrionaria, tiene que ver con el movimiento y la valoración, está relacionado con el ano porque su movimiento permite abrir el esfínter. El conflicto puede ser de identidad sexual, es decir, que mi familia estaba esperando que fuera niño y fue niña. Entonces, aquí en España se le dice el culo, en Chile suena fatal, pero ¿dónde me siento, dónde pongo el culo? No sé qué lugar ocupo dentro de la familia. ¿Qué dice Lisa? El problema más frecuente es un dolor que se siente al permanecer sentado. Yo conozco tres o cuatro personas que tienen esto y la verdad es que les calza. Eh, ¿Qué dice? Eh, por ser la base de la columna, el coxis representa nuestras necesidades básicas. La persona que padece de dolores en el coxis se preocupa por sus necesidades básicas y no tiene confianza en la ayuda del universo. Quisiera que alguien se hiciera cargo de ella, pero no quiere reconocer que es dependiente. Si el coxis solo le molesta cuando se sienta, es que se siente culpable de sentarse a sus anchas y querer que otro se ocupe de ella. Entonces quiere mostrarse muy activa frente a los demás para no mostrar su dependencia. También es posible que se sienta culpable por estar sentado mientras otro trabaja o que se sienta culpable por sentarse en algún lugar para divertirse, ir solo al cine, tomar un curso, etcétera. Como es una persona dependiente, está convencida de que las demás también dependen de ella. Entonces, el bloqueo mental tiene que ver con qué se nos invita a trabajar para cambiar las creencias limitantes y para reconocer cuáles son los conflictos que tengo que aprender a trabajar. La primera etapa consiste en que te vuelvas más consciente de tus pensamientos. Siempre eso es lo primero y reconozcas que quieres que alguien se ocupe de ti porque no tienes suficiente confianza ni en el universo. ¿Qué tiene de y me encanta la Lisa porque Lisa es, déjate de rollo, déjate de juicio, los primeros juicios siempre son con nosotros, nos maltratamos un montón. Entonces Lisa dice, pregúntate, ¿qué tiene de malo reconocer que, por el momento, porque si lo vas a trabajar es por el momento, que quieres que se ocupen de ti y que soy dependiente? ¿Qué más da que, por qué tengo que enjuiciar? Lo reconozco y lo empiezo a trabajar. ¿Qué necesidades tengo? Porque muchas veces yo creo que necesito más de lo que necesito. Entonces me quedé con los pensamientos de los años 30 y resulta que ahora a los 50 no necesito ni la mitad de lo que necesitaba a los 30. Y siempre me definí como persona dependiente, pero resulta que ahora no, ahora puedo hacer un montón de cosas sola y no necesitar estar siempre acompañada. Bueno, no tiene desperdicio, Lisa, siempre, sí que siempre la recomiendo mucho. ¿Qué otra cosa salían a propósito, como estamos viendo, la zona pélvica? En relación a la pelvis, en el diccionario dice que es cavidad del esqueleto de los vertebrados superiores, en la parte inferior del tronco compuesta por huesos. Aquí vemos los huesitos, por ejemplo, en esta foto, cuando veamos qué es la cruralgia,
lumbares, vamos a ver que es un dolor en el muslo, pero aquí podemos ver los huesitos. Estas imágenes así me encantan. Em, entonces, compuesta por los huesos coxales, sacro y coxis, que contienen las terminaciones del tubo digestivo, la vejiga urinaria y la parte interna de los órganos genitales. Es el acto sexual, la reproducción. Tiene que ver la zona de estar pelvis. Conflicto de desvalorización sexual a nivel de creencia. Eh, uy, hay tantos ejemplos aquí. También no poder acoger a un recién nacido de un modo satisfactorio. Conflicto de dirección se da en el 20% de los casos. Entonces ahí tienen tres motivos de por qué puede haber conflicto en las zonas pélvicas. Eh, Puede ser desvalorización y va unida a los conflictos de próstata y útero. Entonces aquí nombran la pubalgia, cruralgia y problemas de coxis. Entonces lo busqué en el diccionario y sale que un dolor de muslo, no quiero ir, pero hago algo que me lo impide. Son personas que este dolor de muslo puede ser, no quiero ir al tener que ver con conflictos sexuales, no quiero ir, por ejemplo, y las pubalgias tienen dice en todas las páginas que no tenían que ver con biodecodificación, que son páginas médicas, decían, le pasa a los deportistas, les pasa a los deportistas. Hay un reportaje que hizo esta chica de las Olimpiadas en Netflix, la supercampeona, a ver si alguien lo recuerda, eh, o a ver si se me viene el nombre, que hizo la denuncia, tuvo como unas Olimpiadas con una depresión fuerte y sí, sorry, ¿te acordaste? Simón, Eso, eh, Simone Biles. Simón Bay. Muy En la Olimpiada de Tokio del 2021. Tuvo una crisis de terror y ahora Netflix sacó un documental que no lo he visto, pero me dijeron que está muy bueno, que es toda la denuncia de los deportistas por entrenadores. Entonces, esto de no quiero ir, voy porque estoy en la selección, porque voy a competir por mi país, etcétera, pero en el fondo ya no quiero ver más al acosador, al maltratador. Y esto en el mundo deportivo está lleno de gente abusadora, tocaba más de lo que correspondía para hacerle hacer la posición a las niñas. Eh, entonces me dijeron que el documental está muy bien. Y justamente las cruralgias y las pubalgias, aquí les puse, también conocida como hernia de deportista, es una lección común entre deportistas, decía esta página, que realizan actividades de forma diaria. Si hay alguien que está con alguna de estas cosas, hay que tratar de acompañar porque esto no sale, porque a uno le sale y a otros no. Pues ahí tienen una pista de que la persona puede estar sufriendo un abuso sexual. Todos no, pero muchos puede que sí. Así que para que vayamos escuchando estas cosas interesantes. Ahora viene eh, las partes del mesodermo nuevo controlado por sustancias blancas, la quinta parte. Ya vamos en la quinta de todo lo que hemos visto. Son tejidos mesodérmicos nuevos implicados en shocks biológicos de baja intensidad. La próxima vez que nos veamos en 15 días más, vamos a ver conflictos graves. Estos son conflictos leves. Los leves afectan a ligamentos, tejidos conectivos, tejidos grasos, sistema linfático, vasos y ganglios y venas. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué son los ligamentos? Veamos la función de los ligamentos. Estructura de unión y estabilidad, tejido conectivo fibroso que une los huesos entre sí. Entonces, el shock biológico tiene que ver con desvalorización estructural de baja intensidad, desvalorización de estructuras. No puedo, no voy a lograr, no soy suficientemente rápido. Tengo un sobrino que tiene mucho de esto y cuando no está jugando bien, no le va bien, empieza, en realidad no puedo, alguna vez lo decodifiqué por un tema, le estaba doliendo alguna vez la muñeca, otra vez la cadera,
Y el tema es, cuando, ya no me acuerdo cuál fue, pero cuando decodifiqué decía eh, que se resiente el ligamento porque la persona dice no soy suficientemente rápido. Entonces se le afecta esa zona de ese ligamento. Esto es súper interesante porque muchas veces no tiene que ver como con el movimiento o con exceso de, porque uno dice, hoy no será que estás entrenando mucho. No, porque si hay tantos deportistas que entrenan mucho y no se lesiona, es que lo emocional es impresionante, te puede llegar a afectar un ligamento totalmente, porque aquí le acabo de poner ejemplo. Entonces, la última parte del sentido biológico que tiene esto es la mejoría de la función del incremento adicional de tejido en relación a su estado antes del shock biológico o síndrome de Dick-Hammer. Se logra un órgano más fuerte y funcional. Y aquí yo, seguramente uno lo estudiaba en el colegio, pero no me acordaba cuál es la diferencia entre un ligamento y un tendón, es que los ligamentos conectan hueso con hueso. Aquí lo vemos en azulito, conectan hueso con hueso. Y un tendón conecta hueso con músculo. Entretenidísimo. Me encanta cuando aprendo algo nuevo. Capaz que mañana lo he olvidado o capaz que no. Entonces, aquí muestran diferentes ligamentos que se unen entre sí, qué es lo que pasa cuando un ligamento tiene un desgarro. eh, la anatomía me parece maravillosa. Aquí muestran diferentes ligamentos que unen hueso con hueso. Aquí algún tendón que une hueso y músculo. Es una maravilla la anatomía. Aquí vemos esta zona del hombro, la zona de la clavícula. ¿Ven? Todo esto es cuando hay conflictos leves, no graves. Se produce... eh, ¿Cómo sabemos cuál es el conflicto? En el ejemplo se los puse. Cuando en la mano es una cosa, cuando en el hombro significa otro, ahí hay que ir a la función que tiene el órgano. El codo, por ejemplo, tiene que ver con falta de flexibilidad. El hombro, lo vimos, parece en el último encuentro, la parte de atrás es cuando eh, me están haciendo algo a mi espalda y yo lo sospecho, o cuando por delante, cuando quisiera abrazar a alguien y no puedo conseguir el abrazo o el apoyo de esa persona. Entonces siempre se decodifica la zona y se decodifica todo, si es la derecha o la izquierda, si es adelante o atrás, todo tiene motivo de decodificación, lo vuelvo a recordar. Entonces, los tendones eh, unen dos valores y tiene que ver con desvalorización, movimiento y con el presente. Son apego, ataduras familiares, sentirse ligado a algún familiar, pequeña falta de respeto hacia uno mismo, desvalorización en el gesto deportivo, preciso vivido en el momento. El resentir, haga lo que haga, no lo voy a conseguir. Mi acción es jugada sin valor útil. El tendón tensa, el poner tenso, el tendón ahí también nos habla de una palabra que nos puede dar más pistas. Inserta el músculo en el hueso. Ah, aquí estamos en los tendones, no en los ligamentos. Transmite la fuerza de la contracción muscular para producir, entonces tiene que ver con la desvalorización en el presente. En cambio, el ligamento, la función es atar, liar, sirve para. Aquí tienen otra función, atar, liar. Puede ser que haya alguien que tenga problema con eso. Conflicto de desvalorización más en el futuro. El tendón en el presente, el ligamento en el futuro. Siempre hay que decodificar, hay que preguntar, pero ahí tienen pistas. Aquí el tobillo, en el caso de los E15, me voy a fijar en esta parte porque después vuelvo a repetir la información que encontré en el E15 y sale más ordenadita en la siguiente diapositiva. Pero me gusta tomar el ejemplo de la torcedura, frecuentemente relacionada con una situación en la cual resisto, sintiéndome inquieto, teniendo necesidad de aumentar mi apertura y flexibilidad. ¿Por qué me tuerzo el pie o la mano?
o el hombro. Esta semana tuve un ejemplo de alguien que se torció el hombro y hizo una torcedura tan fea que tuvo que ir a un acupunturista y a un fisio que le ayudara con la torsión del hombro. Entonces ahí tienen, frecuentemente relacionada con una situación en la cual me resisto. En los tobillos, inflexibilidad y culpa. Los tobillos representan la capacidad de recibir placer. El nuevo modelo mental es: merezco gozar de la vida, acepto todos los placeres que la vida me ofrece. Aquí hay un tremendo trabajo que hacer en esta cultura judío-cristiana que tiene unos tremendos temas en relación al tema del placer. Y la torcedura, otra vez la vuelve a decir, ira y resistencia. No quiero avanzar en cierta dirección en la vida. Entonces, el nuevo modelo mental es: confío en que el proceso en la vida solo me lleva a mi mayor bien. Estoy en paz. Ven, les da hasta las frases el diccionario que podría ayudarle a salir del lío. Entonces, aquí hay una información interesante de los E15 que dice que hay tipos de E15 en función del dolor sobre un tendón en particular. Entonces, el conflicto en el ligamento lateral externo se produce en un movimiento de inversión. Si hay dolor anterior, está relacionado con la vesícula biliar, con la cólera, el rencor y la injusticia. Si hay dolor posterior, está relacionado con la vejiga, con el tema de territorio. Siempre la vejiga es territorio. Bueno, el 99% puede ser que para alguien sea otra cosa. Sí, hay que escuchar a las personas. El ligamento lateral interno se produce en movimiento de reversión. Se relaciona con el vaso, con la preocupación por los hijos. El resentir, tengo miedo a estar desvalorizado en un proyecto futuro. Entonces, ven, aquí les da la pista si es anterior, posterior, lateral, interno, da una pista de qué se puede decodificar. El E15 puede ser una tensión mental que no se puede soportar por más tiempo, hacer cosas que no me gusta hacer, circunstancias que nos crean tensión, ir en la dirección equivocada, pisar terreno delicado, poco seguro, mentalmente perturbado. La solución posible: liberar tensión, no engañarse, seguir el objetivo de tu alma. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo me hacía muchos 15 y generalmente la mayoría de los 15 me tocaba cuando tenía que hacer cambios en la vida. Entonces era como decir, no, elijo no seguir caminando. Siempre me lo hacía en los pies, nunca tuve 15 de mano. De mano tuve una rotura porque un hermano saltó arriba de mi brazo, pero en manos no tuve 15. En cambio, en los pies un montón, siempre que tenía que cambiar y me resistía al cambio. Entonces, la solución posible: liberar tensión, no engañarse. ¿Qué significaba para mí no engañarme? Que siempre va a haber cambio en la vida. Entonces no podía pretender resistirme y cuando me dije eso, dejé de tener el 15. Aquí Lisa pone el ejemplo de que las piernas tienen que ver con la dirección y las manos con hacer algo. Bien interesante siempre todo lo que dice Lisa, sí que eh, lo recomiendo muchísimo siempre revisar eso. Después los ligamentos, miedo a ser desvalorizado en el futuro, estoy temiendo una situación que está por venir. Entonces, la hiperlaxitud tiene que ver con que quiero más libertad. Yo conozco niños hiperlaxos con papás como rígidos. Y hipolaxitud, los ligamentos cortos, debo permanecer en esta situación, no tengo derecho a salir de este contexto. Ligamentos cortos, ya lo vimos, y ligamentos cruzados es bien, bien interesante este ejemplo que pone el diccionario, porque dice que me parece muy interesante este ejemplo, aunque uno dice, uy, qué tontería de ejemplo, pero no hay que juzgar, pero lo dije. Eh, Ponen este ejemplo de que va una mujer eh, que trabaja
en la Seguridad Social y viene a verme porque ha sido operada 2 veces de ligamentos cruzados, porque se ha roto las 2 veces. Tiene una rodilla muy hinchada, le duele mucho y se cuestiona que si la cirugía no ha funcionado debe haber algo psicosomático. Lo prueba todo y el último recurso fue ir a buscar en un diccionario qué significa cruzados. Entonces le empieza a leer del diccionario, eh, eh, los significados hasta que ella hace clic en algo que está leyendo él. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Dice, habla de un cruce de camino, cruce de especie, cruce de hierro, combate de espada, cruce de mirada, y en ese momento, con cruces de mirada, ve que a la mujer le cambia el semblante. Entonces, ella le explica, para no leerlo, que ella tenía un amor platónico de chiquitita y nunca lo expresó, nunca dijo nada, y resulta que iba caminando por la calle y se encuentra ese amor platónico que era un mendigo. Entonces dice que siente mucha tensión de sentir que se iba a cruzar la mirada con este mendigo, y sintió temor si es que él la iba a reconocer o no. Entonces, al final del cuento dice, en el cerebro hay dos personas, hay dos lugares que se cruzan. En el cerebro hay dos lugares que se cruzan. El nervio óptico, a nivel de quiasma, y los ligamentos cruzados de la rodilla. El cerebro elige la rodilla, creo que es porque es más fácil de gestionar. No es rentable perder la vista por un conflicto así. Los ojos son más importantes. Además, el estrés del momento, el cerebro ha registrado marchar en cierta dirección, para no encontrarse con la persona con la cual estaba enamorada en la adolescencia. Entonces, ¿por qué me gustaba poner este ejemplo? ¿Por qué se produce en un ligamento y no en otro? Aquí tenemos un buen ejemplo por qué se produjo en un tema cruzado. El cerebro no distingue si es literal o si es una figura. No quiero cruzar mi mirada, pues se fue directamente a uno de los dos órganos del cuerpo donde se da este cruce del ligamento y se le afectó a la mujer a nivel de que se le ha roto 2 veces, imagínense. Súper interesante la biodecodificación. Ay, me salí quería cambiar la página, pero me salí. El tejido conectivo no encontré ningún ejemplo, entonces simplemente leo que su función es sostén e integración, ocupando espacio entre tejido y órgano, distribución de los sistemas circulatorios y nerviosos. Entonces encontré una diapositiva de clasificación de tejidos conectivos. Hay tejidos conectivos laxos, densos, elásticos, adiposos, cartilaginosos, óseos, sanguíneos. ¿Ven? Hay diferentes tejidos conectivos y cuando hay algún conflicto en un tejido conectivo, pero aquí no nombran ninguna enfermedad o síntoma, no supe qué buscar. Pero cuando se afecta es desvalorización estructural de baja intensidad, estos son conflictos leves, no sentirse apto estructural o estéticamente. Una parte del cuerpo es considerada antiestética, indeseada en su forma o apariencia, lo vamos a ver con el tema de los tejidos adiposos. ¿Ya? Tejido graso o adiposo. Da bastante información y pasa algo parecido. Primero es la clasificación de los diferentes tipos de tejido adiposo. Entonces, vamos a ver que las funciones es amortigua, mantiene en su lugar los órganos y da forma estética al cuerpo. Esto que siempre sale en morado en esta escuela, son muy pedagógicos, muy didácticos, esto que sale en morado no se da nunca por activación en algún punto del cerebro, que es almacenar la grasa, secreción endocrina de leptina, eh, adiponectina, estrógeno, termorregulación como aislamiento para frenar la pérdida de calor a través de la piel y protección en el caso de la capa grasa entre la piel de la cabeza y los huesos del cráneo.
Hay dos tipos de grasa, la blanca y la parda. No tiene mayor relevancia que sea una o la otra. Entonces, aquí pasa lo mismo que yo les decía con las meninges. Hay una desvalorización estructural de baja intensidad leve por no sentirse apto estructural o estéticamente. Una parte del cuerpo es considerada no bonita, antiestética, indeseada en su forma o apariencia y comúnmente por la sensación de estar delgado o muy gordo. Entonces, aquí explican que esto no se da en la naturaleza. Ellos no tienen el problema de si están delgados o gordos, eso no se da. Entonces, a la hora de trabajar este tema, se trabaja con el tema de, puede haber dos causas. Una es la celulitis que se da porque hay mucho subida y bajada de peso, dice, y lo otro puede ser el hígado graso que puede tener dos causas un sentir que el hígado no es apto para trabajar correctamente, desvalorización comúnmente por la idea de que no como bien, o la ingestión de una gran cantidad de comida, estando activo el programa que provoca la acumulación de grasa como reserva de energía concentrándose la grasa alrededor del hígado para ser rápidamente metabolizada y convertida en glucosa cuando no es necesario. Entonces, no me metí en el caso del tejido graso adiposo. El mayor conflicto que hay a nivel humano para decodificación es el problema de sentirme estéticamente o muy gordo o bajo peso. Entonces, como eso lo vimos en una clase donde está grabado, si hay alguien que la quiere porque no sabe cómo buscarla, pero está en la página 3, me parece, del programa de mes, que está el tema del sobrepeso y eso es larguísimo, da para tres, tres clases completas, la hicimos en una, pero hay varias cosas de cómo poder trabajar como el sobrepeso, teniendo conciencia que es de las cosas complejas de trabajar el sobrepeso, porque llegamos a ver que llega a tener hasta 12 motivos, es multifactorial de por qué puedo tener sobrepeso. Los ganglios linfáticos, que es lo último que vamos a ver hoy, vamos bien de tiempo, nos quedan justo 20 minutitos. Vamos a ver cuál es, miren qué cosa más bonita, el sistema linfático. No sale aquí, pero lo leí en un documento, se los voy a mostrar más grande para que vean qué belleza de cuerpo tenemos. Aquí está el sistema circulatorio y aquí está el sistema linfático. Recorren casi lo mismo y dicen que un cuerpo de un joven adulto ya puede tener en torno a 450 ganglios. Un montón. Vamos a ver qué funciones cumple. Excreción de toxina y desechos del metabolismo celular y de gasificación o reconstrucción de tejido. Filtración de ganglios linfáticos de la sustancia en desecho de la linfa como resultado de gasificación y reconstrucción de atrofia o úlcera. Y conducción transporta la linfa por los vasos linfáticos. Este sistema está compuesto por vasos linfáticos, que los vamos a ver, ganglios, órganos linfáticos, el vaso, el timo, tejidos linfáticos, linfa y linfocitos de diferentes clases. La linfa es un líquido transparente de color un tanto blanquecino que recorre los vasos linfáticos y contiene linfocitos y macrófagos. Se produce tras el exceso de líquido que sale de los capilares sanguíneos. Por eso tiene la función de limpiar. Todo lo que se necesita limpiar a nivel de sangre lo termina limpiando el sistema linfático. Los ganglios son órganos pequeños y ovalados de 8 a 10 centímetros, encapsulados con tejidos conectivos y compuestos de médula y corteza. Se ubican a lo largo del trayecto de los vasos linfáticos, formando cadenas o racimos distribuidos por todo el cuerpo.
¿Cuál es el conflicto biológico? La necesidad que no está resuelta, sentirse no apto o no válido, desvalorizado. Acordémonos que el mesodermo nuevo, todos los conflictos son de desvalorización. Por eso escuchamos que se repite tanto desvalorización, desvalorización, desvalorización. Conflicto leve de baja intensidad siempre en relación a otra persona no local o con el tema de la zona corporal donde se encuentre. Por eso vamos a ver un ejemplo ahora que, claro, si tengo afectado un ganglio de la zona de aquí del cuello, es diferente a que lo tenga en alguna zona de aquí de la pierna o de la ingle. Vamos a ver que hay ganglios que suelen afectarse más que otros según eres hombre o mujer. Ven, miren qué cosa más bonita de linfáticos de la extremidad superior, ganglios axilares. Estos linfáticos de la glándula mamaria y los de la axila son súper buenos para sacarlo cuando hay cáncer por esta zona. Y después hay muchos problemas en las manos, se hinchan, se adormecen, en el cuerpo no sobra nada. Hay que decodificar para no tener que llegar a doctor Boyce, la mejor cirugía es la que no se hace. ¿Ven? Aquí vemos los capilares sanguíneos y aquí vemos vena, aquí vemos eh, todo lo que tiene que ver con el tejido conjuntivo y aquí esto verde en los dibujitos se muestra como eh, estos canales linfáticos y aquí vemos que se desplazan, linfocitos, etc. Entonces, en el diccionario de biodecodificación hay un montón que decir en torno a los ganglios. Vamos viendo por orden. Tercera etapa, movimiento, valoración. Son pequeñas bolsas los ganglios linfáticos. Ya vimos que tenemos en torno a 450 que almacenan linfocitos. Son parte muy importante del sistema inmunitario, ayudan al cuerpo a reconocer y combatir microbios, infecciones y sustancias extrañas. Por lo tanto, actúan como sistema defensivo. ¿Cuál es el conflicto de valorización? Angustia profunda, amenaza del entorno. Resentir, me siento atacado, acorralado en una esquina, quiero defenderme o busco una protección. Me defiendo de lo ajeno. Eh, entonces, para fabricar más leucocitos que nos ayudan a la defensa, genero más ganglios. Lo dije mal, pero ustedes me entienden. Ganglios bajo la axila izquierda, soy mala madre. Me acompaña, entonces genero más ganglios para poder ser mejor madre. Se acompaña a veces de descalcificación del húmero por haber un conflicto de desvalorización. eh, Incapaz de luchar a causa de herida grande o sangre, conflicto de hemorragia o lesión, también conflicto de transfusión. Debajo de la axila, conflicto de pareja. Izquierda, mala madre, derecha, soy mala compañera. Se inflama en fase de curación. Conflicto de haber sido echado, arrojado fuera del camino, también puede ser porque mi compañero no es bueno y perdí la pareja, entonces hay inflamación de ganglio axilares. En la ingle, angustia por la región inguinal, algo que puede estar pasando en esta zona. Necrosis o agujero es ligera desvalorización, se afectan los ganglios correspondientes a una parte determinada del esqueleto. Las caderas de los ganglios linfáticos corresponden a una parte determinada del hueso. En este caso, la desvalorización es menor que cuando se afectan los huesos. Dificultades con el tema de la linfa, advertencia de que hay que volver a centrar la mente en lo esencial de la vida, el amor y la alegría. Me centro totalmente en el amor y la alegría de la vida, fluyo. Esto tiene que ver con flujos. Fluyo con la vida. eh, mi, Mía es la paz de la mente.
Aquí vemos de Lisa, indica que la persona acumula los sentimientos de disgusto que le produce otra persona o una situación. Desea que las cosas se desarrollen como ella quiere, pero tiene dificultades para expresarse y comunicarse con la persona en cuestión. ¿Ya? Interesantísimo. Los ganglios del cuello, miedo a la enfermedad, gran dificultad de afrontar el peligro, miedo masculino al ataque frontal. Eh, los vasos linfáticos eh, son protección, persona que se siente amenazada por el entorno. Advertencia de que hay que volver a centrar la mente en lo esencial de la vida, el amor y la alegría. Pero claro, puede pasar cuando ocurre esto que son personas que se sienten agredidas por el entorno, entonces necesitan generar más protección. Ahí se activa todo este sistema. Miren, esto ya podemos haberlo escuchado alguna vez, los linfomas de Hodgkin. Vamos a ver brevemente qué son. Este linfoma de Burkitt tiene que ver con, aparecen los ganglios linfáticos, cuello, ingle, bajo la mandíbula. Miren este pequeño aquí como está con este linfoma, que incluso se abrió. Se decodifica lo linfático y siempre teniendo en cuenta la zona del cuerpo. Si es el cuello, ¿qué significa? Y aquí dice conflicto, culpabilidad y desesperación en el plano amoroso y sexual. ¿Qué, qué va a tener un niño de culpabilidad y desesperación? No es de él. Hay que preguntar si es de padre o de madre. Y esto es sistémico. El niño, por fidelidad al padre o la madre, se manifiesta esta culpa o desesperación en el linfoma para el pequeño. En el caso del linfoma de Hodgkin, es una neoplasia que se origina en el tejido linfático, comprende ganglio, órganos relacionados que forman parte del sistema inmunológico y del sistema productor de la sangre del cuerpo. Los ganglios linfáticos son órganos pequeños en forma de haba que se encuentran debajo de la piel del cuello. ¿Cuál puede ser esta? Desvalorización profunda de ataque o defensa, desvalorización, angustia. ¿Ya? eh, Linfoma de no-Hodgkin es una clasificación donde hay un subtipo particular del linfoma, pero el conflicto siguen decodificando lo mismo que el linfoma. Eh, Miedo frontal, desvalorización general, luego tratar según la zona donde aparezca. ¿Ya? Ay, no, me quedaban las venas. Me quedan las venas y me quedan 10 minutos. Interesante también el tema de las venas. A ver si me quedan solo las venas, déjenme ver. Se me habían olvidado las venas. Sí, las venas es lo último. Son 3 diapositivas solo. Las venas es interesante porque tenemos nosotros mucha gente que tiene problemas de varices. La función es conducción o transporte de sangre que contiene dióxido de carbono hacia los pulmones y desechos metabólicos hacia riñones y colon. Es decir, llevan sangre que la van a limpiar estos órganos y que después se devuelve a las arterias. Y la segunda función que no está involucrada en estos conflictos biológicos de emergencia es almacenamiento de sangre cuando es necesario mediante la distensión de las venas o su contracción cuando hay una pérdida. Se contraen para que no se, ante una hemorragia para que no se pierda tanta sangre, para mantener el volumen dentro del sistema arterial en cantidades casi normales. La reserva de sangre en el sistema nervioso representa un 21%, tenemos más o menos 1 litro del volumen total. Hay diferentes tipos de venas según su diámetro, entonces hay pequeñas que vamos a ver que son como arañitas cuando no están en disfunción, mediana y las grandes que vamos a ver qué tipo de varice hay. La presión sanguínea en las vénulas y en las venas de tamaño mediano es demasiado baja para oponerse a la fuerza de gravedad. En los miembros, las venas de este tamaño contienen válvulas, aquí vemos,
Entonces, cuando nosotros en biomagnetismo, yo tengo lo podríamos trabajar en el repaso de biomagnetismo del mes, cómo trabajar las válvulas. Entonces, hay pares biomagnéticos que cuando hay problemas de venas, lo que se hace es trabajar con las válvulas, que son estas puertecitas que se impulsa la sangre hacia arriba. Entonces, cuando esto no ocurre, vamos a ver en una foto más adelante, es porque se pierde esta capacidad de lanzar y permitiendo que la sangre suba. Entonces, se produce esta distensión especialmente porque no se llega a impulsar con estos son mecanismos para que la sangre pueda subir, ¿ya? Las venas grandes que se encuentran en el tórax, el abdomen y la cabeza no tienen válvulas, pero los cambios de presión, por ejemplo, de la cavidad torácica, aquí lo que ayuda a que avance la sangre es la cavidad torácica. Ayuda a desplazar la sangre hacia el corazón como en la vena cava. Este mecanismo se llama bomba toracoabdominal y la que ayuda a los movimientos de los músculos estriados circundantes exprime la sangre hacia el corazón, eso es una bomba muscular estriada. Entonces, el cuerpo tiene mecanismos para hacer que la sangre vaya circulando de forma correcta. Escuché un video del doctor Suárez bien interesante acerca de la presión arterial y de la presión sanguínea en general y de la importancia de beber agua. Se los voy a copiar en el enlace para que lo vean. Siempre yo que sigo su página, hay unos videos cortitos donde él cuenta por qué se produce y según investigaciones que es bueno hacerlo. Así que les voy a pasar ese video que está muy bueno. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Aquí hay dos percepciones biológicas de shock. Uno es por no sentirse apto, válido o desvalorizado, conflicto leve de baja intensidad, siempre en relación con otra persona y con el tema de la zona donde se encuentre el problema de vena. Y las venas anales en no ser capaz de tener o reafirmar un lugar o posición en el grupo, originado por un conflicto de identidad, o no ser apto de poner las heces. eh, Normalmente se soluciona simultáneamente, miren qué interesante, cuando se soluciona el problema de identidad, se soluciona al mismo tiempo el conflicto de desvalorización. Uno dice obvio, pero bueno, siempre es un gusto hacer conscientes esas cosas obvias porque son las que tenemos que trabajar. Miren, entonces, dentro aquí vemos un flujo normal, no se lee algunas diapositivas muy bien de esto, como son fotos que se van sacando y se van repitiendo, no se ven tan bien, pero sí se leen. En cambio, vamos a ver ahora qué pasa eh, cuando hay una trombosis venosa, cuando hay un émbolo que produce aquí la embolia, el coágulo que se desplaza y es peligroso porque según donde después se instale es complicado. Entonces vamos a ver eh, qué puede pasar cuando eh, hay alguna disfunción. La flebitis es una inflamación de una vena. Hablamos de tromboflebitis cuando aparece un coágulo de sangre que es responsable y causante de esta inflamación. Existen dos tipos de flebitis, la superficial en la piel y la profunda en los tejidos debajo de la piel. La flebitis superficial es la que afecta las venas superiores de la piel. Entonces aquí definen como dice, es una inflamación en la pared de la vena. Algunos de los síntomas son zona enrojecida, caliente y con dolor. Son venas las y nos vuelve a recordar que las venas son las que transportan aquello que hay que limpiar. El conflicto es desvalorización estética de la piel visible.
querer eliminar lo inútil, función de los capitalares. Es duro aguantar a mi marido, nunca está contento, todo lo ve negro, siempre tengo que estar animándole. Puede haber rabia y frustración, culpar a otros de la limitación y la falta de energía de la vida. Después las varices, eh, el resentir en me siento ahogado en esta familia, hay demasiadas cosas que limpiar en esta familia. La función es limpiar. Estoy fuera de casa, estoy atrapado en una situación, quiero volver a casa o no puedo volver a casa. Después habla de la úlcera, entonces ahora me salto esa parte, pero es bastante interesante porque dice eh, que las venas significa que nos mantenemos en un trabajo o en otro lugar que nos enferma. Las venas pierden su capacidad de transportar alegría. Pregúntense si está marchando en la dirección en la que quiere ir. Entonces Lisa trabaja bastante con esto. ¿Está en lo que te gusta o estás obligado haciendo lo que... Muy interesante, porque personas que conozco con problemas de varices les calza también. Miren, y aquí está como la sangre sube, están las válvulas, y aquí es que hay disfunción, las venas se agrandan, entonces crecen porque la vena baja, se retiene, ahí puede haber sangre acumulada, entonces dan harto problema las venas. eh, sí, aquí hay de diferentes tipos, vena varicosa, hay unas más chiquititas, hasta estas arañas que a veces aparecen en zonas de la piel, pues hay que decodificar ahí. Y la úlcera varicosa tiene que ver con una desvalorización, personas que se sienten marchadas sufren un conflicto de separación y uno de desvalorización. En relación a esta, que es cuando hay mala circulación y ya se producen heridas, hay un conflicto de separación y de desvalorización. Terminé 1 minuto antes, 2 minutos antes. No sé si hay algún comentario. Estos eran órganos que tienen que ver con conflictos leves. La próxima, en 15 días más, vamos a ver conflictos un poquito más complejos. Entonces voy a dejar de compartir aquí por si quieren comentar alguna cosa. Maestra, buenos días, Buenos perdón. días, maestra. Pues estaba reflexionando en la importancia que tiene ¿Sí? el estudiar con usted ¿cómo se llama? Lo de las generaciones. Sí, lo transgeneracional, Eh, lo sistémico. sí, porque estaba pensando, mi abuela materna y mi bisabuela materna, pero por vía de mi abuelo, o sea, la mamá de mi abuelo, tuvieron prolapso de útero. Ujú, En su caso decían que había sido porque cargaban cosas muy pesadas. ujú, Desde generaciones antes fueron lo que aquí se llamaba postecas en la época prehispánica y ve que las familias tenían ese orden. Entonces, de mi bisabuela materna, pero mamá de mi abuelo, ella no dijo nunca nada hasta que murió y lavaron su cuerpo y lo amortajaron, fue que se dieron cuenta. Y toda su vida trabajó intensamente. Mi abuela materna, pero esposa de mi abuelo, o sea, la mamá de mi mamá, también tuvo prolapso, pero ella estudió para esa época, pues la primaria completa y no estudiaban, ni siquiera sabían leer las mujeres a principios de 1900. Y ella sí estudió. La diferencia fue que ella no estudió en colegio católico, sino en metodista. Entonces su mentalidad era un poco distinta. Bueno, distinta, pero estaba sujeta a los usos y costumbres de esa época. Y cuando tenía yo 15 años, me dijo, hija, tengo esto. Y le dije, abuelita, ¿por qué no se opera? Ya había seguro social.
Y le dije, ¿por qué no se opera? Porque eso se puede solucionar y demás. Me dijo, no, es que me da vergüenza. Y pasaron los años, 20 años. Y entonces se animó y fue a que la operaran. Yo la fui a cuidar al hospital. Ya estaba trabajando pues a 60 kilómetros de la población en la Ciudad de México. Y me dijo, fíjese la mentalidad, me dijo, ay, pues ni modo, me aguanté la vergüenza y me vio el médico, ni siquiera fue médica, pero me aguanté la vergüenza y me operó y dice, qué bien me siento, lo hubiera hecho hace 20 años. Dice, lo malo es que no llevo niño, hija. Como que para ella se justificaba el haber estado en el hospital y todo eso, si hubiera tenido bebé, pero no llevaba niño. Y lo curioso, y que yo creo que tiene que ver con lo transgeneracional, pues de varias generaciones, no sé si desde, no sé, este, porque curiosamente, como me gusta observar, y bueno, he atendido, ya le he comentado por herbolaria a mi familia y todo eso, nosotras en varias generaciones tenemos la matriz, bueno, el útero se voltea así como el cuello, como un globito, Mm, se voltea y se cierra. mm, En principio, me hicieron un perfil hormonal completo porque yo no podía tener niños, yo quería ser mamá y ya había estudiado, trabajado y todo eso, pero yo quería ser mamá. Entonces me hicieron los estudios y dijeron, ¿estás bien? Pero tienes un perfil hormonal de varón, no de mujer. Y me hicieron un tratamiento hormonal y me dijeron, ¿te gustan las mujeres? Les dije, no. A mí me gustan mucho los hombres, pero mi carácter, mi forma de vivir y todo eso correspondía a las costumbres de ese tiempo de un varón, mm. porque era muy movida, trabajaba mucho y me hacía cargo de los chicos de mi familia. Entonces me hicieron estudios dolorosísimos y terribles, y ahí fue donde vieron cómo estaba mi útero Volteado. cerrado como un globito que se Mm, desinfla, ¿no? mm, Totalmente, dijo el doctor, mm. esto impide que un espermatozoide entre. Por ahí no va a entrar. Tendríamos que coser el útero Domi, para que estuviera fijo y se pudiera abrir, abrir. porque si no, no va a ser posible. Luego me hacen otro estudio y una histerosalpingografía, que es con sonda, líquido de contraste y demás. Ay, no, terrible. Pues tenía yo racimos de uvas, de ovarios, de óvulos. Y me decían, no, es que es imposible que te embaraces así. Y dijeron que era estéril. Hice muchos rezos, etcétera, etcétera. Y ya cuando estaba decidida a no estar casada y a dedicarme a dirección y composición teatral, que era lo que me gusta, y tenía oportunidad de una beca en Inglaterra, pues llegó el bebé y decían es que era imposible porque las trompas de falopio parecían como estropajos, ramas así atravesadas y enredadas, y que decían que no era posible que por ahí pasara un óvulo, que lo que había sucedido es que los óvulos salían de los ovarios y se quedaban ahí enquistados. Tenía yo muchos quistes y esos óvulos fueron los que se fueron acumulando allí. Todo eso hacía imposible que me embarazara. Total que yo estuve con un médico que en ese tiempo la carrera era nueva, de fertilidad humana, y había estudiado fuera del país. Bueno, fue una historia larga. Sí tuve a mi bebé y, y lo curioso es que después en algunas de mis hermanas, se descubrió eso, que tenían igual, que el útero se cerraba. Y lo que pasó conmigo es que después de que nació el niño, para esto me operaron, me dijo el doctor, hace cuenta que es un gran queso, le vamos a quitar todo y te dejamos una rebanadita. Y en 5 o 6 años vas a poder ser madre otra vez. Dije yo, no, yo creo que nada más y ya. Pero me seguía cuidando por responsabilidad. Pues a pesar de que me cuidé, llegó la niña.
Y los dos son niños brillantes, ¿no? Pero he observado que hay algunas cosas que usted nos ha dicho, la de que los proyectos como que de pronto no se realizan, como que cuesta trabajo, sin embargo van logrando, pero es difícil, pero no por ellos, sino por circunstancias de la vida. Y ahorita que estaba viendo, pues sí, este, ¿qué ha pasado por generaciones en mi familia? No ha habido, bueno, este, abortos espontáneos, mi hermana tuvo 5 o 6, una de mis hermanas, somos 6 mujeres, y que la tiroides estaba mal. Yo tuve también y le dije que se revisaran la tiroides porque nos habían dicho que estaba mal y demás. Y por eso era la esterilidad. Son una serie de factores. Pero lo que yo veo en el fondo es que hay alguna cuestión transgeneracional y que No, no se platicaba. es que si es que yo hasta antes de ayer tampoco lo sabía, si estas cosas son como muy nuevas. Incluso, Ujú, Domia, a propósito de que pones ese ejemplo, em, yo no me cabe la menor duda que detrás de eso anatómico que se repite en varias mujeres hay una cosa transgeneracional. Entonces, uno lo podría llegar a decodificar con una constelación o simplemente con la capa Constelaciones. Ujú, o con la tabla de rastreo. Tú puedes preguntar cuál es el conflicto principal que hay en mi ujú. árbol y lo libera. Porque ustedes ya lo pasaron, pasaron todo lo que pasaron, pero después se repiten los hijos, en la sobrina, Entonces, si se Sí, puede liberar eso y se hace una honra, sí, ahora que viene en la próxima sí, semana, el Día de los Muertos, aprovechen de honrar y de liberar estos conflictos. Y después tú dices, y también tenemos cosas de tiroides, todo lo que se repita en varias personas en sí, la familia, por muchas generaciones. seguro es transgeneracional. Entonces, más que preguntar o querer saber todo en detalle, simplemente pueden buscar un conflicto, uno o los conflictos que les señala el libro que están asociados Ujú, y hacen una oración y una honra ahora para el Día de los Muertos y dicen, queda ujú. liberado el conflicto de no realizarme en la vida o no estar en el lugar o bueno, ve qué te sale de todas las opciones que hay y Sí, pides liberarlo del árbol. Y eso funciona, sí que si se libera eso, se libera la anatomía y la biología, es que así es. Así que qué buen sí. ejemplo que pusiste, Domi, muchas gracias. Y sí, le recalco lo que bueno, ahorita lo que pensé, ya lo dijo usted, son las constelaciones familiares. Yo decía, ¿para qué voy a estudiar eso? Pero pues sí es indispensable. Ahorita Ah, con sí, los, ¿cómo y se además, llaman? Domi, perdón que te interrumpa, pero es que si no se me va a olvidar, les voy a compartir una clase fantástica que asistí de constelaciones familiares, estaban tratando el tema de la homosexualidad, que no se constela porque transgeneracional de no ver a un excluido, así que no puede haber juicio, hay que sanar los árboles de las exclusiones. Hay un homosexual en la familia y lo excluyen. Lo primero que se hace es excluirlo. Entonces, sirve mucho la clase de él porque él dice, mira, hay dos ejemplos de fidelidad en los árboles que es yo por ti o yo como tú. El yo por ti es, tú no llegaste a realizar tal cosa, yo en fidelidad a ti no realizo esto o me enfermo, pero el yo como tú es que repito la vida tal cual. Entonces, estas dos dimensiones de lo transgeneracional, que es el yo como tú o yo por ti, hicimos un ejercicio sistémico con el chico donde le decíamos al ancestro excluido, te veo, siento tu dolor, tú con tu vida, los muertos con los muertos, los vivos con los vivos. Gracias, ancestro, porque de tu vida viene la mía. Y diciendo eso se liberan un montón de cosas. Entonces, el video que les voy a compartir tiene relación con la homosexualidad, pero nos sirve un montón para la sociedad donde Ujú. estamos, pero está muy interesante porque trabaja los órdenes del amor. Eh, el derecho a pertenecer,
el tema del dar y el recibir y la jerarquía. Entonces, cualquier desorden que haya en torno a esto es algo que tenemos que liberar y estamos nosotras, que estamos aquí, veo puras chiquillas, estamos llamadas a liberar de nuestro clan si estamos recibiendo estas luces. Mon, querida, están levantando la mano. Gracias. Gracias, Domi. Jimé, buenos días a todas. Sí, fíjate que yo también esta parte de la homosexualidad, también ya de lo que ya yo también he estudiado en esta parte era igual del transgeneracional, es como que viene también sin que sea malo y sin que, ay, es que es un desorden, o sea, es un desorden dentro de lo que se estudia, no como personas. Es el exceso de energía masculina o el exceso de energía femenina. Cuando en un clan hay un exceso de alguna de las energías, lo que viene es puede venir una persona que es gay, un homosexual, de lo contrario, porque lo que está buscando es tratar de equilibrar precisamente esa energía que no se encuentra. Entonces, por ejemplo, en el caso de la señora, bueno, puede ser que haya más bien un exceso de energía masculina, perdón, sí, masculina, porque las mujeres en algún momento debieron haber buscado protegerse de algún peligro hacia el hombre o verlo como un peligro o que hayan sentido que no era suficiente el hombre para protegerlas y entonces ellas toman esa energía para protegerse. Es genial, súper bien, Mon. Gracias, gracias, genial. Gracias, Moniquita, querida, que siempre complementa. Ya, pues chiquilla, entonces les voy a mandar esta grabación tan interesante que viene del Instituto de las Constelaciones de Brigitte, está muy, muy interesante. Un besito y nos vemos en 2 semanitas más. Gracias por todo, gracias por estar. Besitos.